Pues antes del estado de excepción decretado por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para hacer frente a la violencia de las pandillas, estaban encarcelados unos 16.000 de sus miembros. Pero con las detenciones de los últimos 3 meses de esta estrategia estatal, estarían tras las rejas más de 59.000 de sus integrantes, es decir, un 84% de los 70.000 pandilleros que oficialmente se considera existen en el país. Sin embargo, hay un hacinamiento de cerca del 139%. Aún así, el presidente Bukele dice que no va a retroceder en su estrategia. Vamos a hablar de esto con un experto. Es Celia Medrano, investigadora y especialista en derechos humanos de El Salvador. Celia, bienvenida a RCN Mundo. Y en primer lugar, ¿soluciona el encarcelamiento masivo el problema de violencia e inseguridad en El Salvador? La respuesta, desde mi análisis, es que no. El querer manejar con más violencia la violencia misma solo nos lleva a más niveles de violencia, a incrementar la violencia. Ese discurso es terreno fértil para sembrar aún más odio y nos hace justificar que a los otros, a las otras, se les violen los derechos humanos, sus derechos humanos, porque estoy convencido de que eso es el precio que debemos de pagar todos para garantizarnos supuestamente nuestra seguridad. ¿Cree usted, Celia, que tener a más del 87% de los pandilleros tras las rejas es una cifra para jactarse como lo hace el presidente Bukele? Se está planteando de que más del 20% de personas no son pandilleras. Y eso se maneja por parte de la oficialidad como daños colaterales, errores que no deberían de pasar del 1% según el discurso del mismo presidente de la República. Es grave, se está hablando de una cantidad enorme de personas que han sido detenidas injustamente y que incluso muchas de ellas han fallecido en centros penales. Pues hablábamos con Celia Medrano, investigadora especializada en derechos humanos de El Salvador, y es que hablamos de ese estado de excepción que decretó Nayib Bukele en respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos en apenas 2 días en el mes de marzo, y el Congreso acogió ese pedido de Bukele para poder detener a los pandilleros sin orden judicial. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han llamado al gobierno de Bukele a respetar los derechos humanos.